Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y recuerden que para entrar al cielo hay una sola puerta y esa única puerta es Jesucristo. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos Juan 10, 1 al 5. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Mis amigos y hermanos, son ustedes cordialmente bienvenidos en este nuevo día que Dios nos permite vivir y juntos compartir estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. En el día de ayer, con el tema de la ceguera espiritual, finalizamos los comentarios sobre el capítulo 9, los cuales giraron alrededor del insólito milagro de la curación de un hombre ciego de nacimiento. Como dijimos anteriormente, estos estudios acerca del Evangelio de Juan resultan cada día más interesantes. Hoy, con mucho entusiasmo y profundo deseo de un mayor aprendizaje de la vida y obra de nuestro bendito Salvador Jesucristo, damos inicio al capítulo 10. En este edificante capítulo veremos a Jesús como la única puerta, el verdadero pastor, defensa del Señor como auténtico Mesías frente a los fariseos, la seguridad de la salvación, intento de apedrear al Señor por parte de los fariseos y el correspondiente escape porque no había llegado su hora ni el lugar apropiado. En general, en este capítulo 10, Jesús habla por medio de alegorías de su relación con los suyos, que son sus ovejas. Él es la puerta del redil y el buen pastor del rebaño. Él da su vida por sus ovejas y les asegura salvación, libertad y alimento. Oramos que el Espíritu Santo nos ilumine y guíe al transitar por este interesante capítulo. Y como en cada capítulo contaremos con los sabios y edificantes comentarios del doctor William McDonald, emitidos en el curso bíblico acerca del Evangelio de Juan, aportado por el Ministerio Emaús Internacional. Hoy con el tema Yo soy la puerta, parte 1, Juan 10, del 1 al 10. Los fariseos afirmaban ser los pastores legítimos de Israel. Era a ellos, en particular, a quienes el Señor Jesús ahora hablaba.
El carácter solemne de lo que estaba a punto de decir se indica mediante la expresión de cierto os digo. Un redil es un recinto en el que las ovejas eran cobijadas durante la noche. Era un área rodeada por una cerca que tenía una apertura que era usada como puerta. El redil era la nación judía. Muchos judíos profesaban ser gobernantes y guías espirituales. Se autoproclamaron Mesías de la nación. Sin embargo, no entraron por la puerta. No vinieron de la manera que las escrituras del Antiguo Testamento predijeron la venida del Mesías. Subieron por otra parte. Se presentaban a sí mismos a Israel de la manera que ellos estimaban conveniente. Estos hombres no eran verdaderos pastores, sino ladrones y salteadores. Los ladrones son los que toman lo que no les pertenece, y los salteadores son los que usan de violencia para lograrlo. Los fariseos eran ladrones y salteadores a la vez. Trataron de gobernar sobre los judíos y, sin embargo, hacían todo lo posible para impedirles aceptar al verdadero Mesías. Persiguieron a los que seguían a Jesús y finalmente matarían a Jesús. El versículo 2 se refiere al Señor mismo. Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era el verdadero pastor. Entró por la puerta, es decir, vino cumpliendo con exactitud las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. No era un Salvador autoproclamado, sino vino obedeciendo perfectamente la voluntad de su Padre. Reunía todas las condiciones. Hay un considerable desacuerdo en cuanto a la identidad del portero en el versículo 3. Algunos piensan que esta expresión se refiere a los profetas del Antiguo Testamento que predijeron la venida de Cristo. Otros creen que se refiere a Juan el Bautista, ya que era el precursor del verdadero pastor. Otros piensan que el portero es el Espíritu Santo, quien abre la puerta para que entre el Señor en los corazones y las vidas de sus ovejas. Las ovejas oyen la voz del pastor. Reconocían su voz como la del verdadero pastor. Así como las ovejas literales reconocen la voz de su propio pastor, así estaban aquellos entre el pueblo judío que reconocieron al Mesías. A lo largo del Evangelio hemos oído al pastor llamando a sus propias ovejas por su nombre. Llamó a varios discípulos en el capítulo 1, por ejemplo, de este Evangelio, y todos oyeron su voz y respondieron. Llamó a la mujer samaritana, llamó al ciego en el capítulo 9. El Señor Jesús aún llama a quienes le recibirán como Salvador, y el llamamiento es personal e individual. Mis amados, agregamos además que no van a escuchar audiblemente la voz del Señor llamando: Juan, Pedro, María, Josefa. Hay que ir a las Sagradas Escrituras porque allí el Señor tiene registrado su llamado. Y usted, bajo la guía del Espíritu que está atento, podrá
comprender el llamado del Señor. La expresión "y las saca" puede referirse al hecho de que el Señor condujo a los que oyeron su voz fuera del redil de Israel. Allí estaban encerrados y atrapados. No había libertad bajo la ley. El Señor conduce a sus ovejas hacia la libertad de su gracia. En el último capítulo, los judíos habían expulsado de la sinagoga a aquel hombre ciego en el cual se operó el gran milagro. Al hacerlo, habían estado ayudando a la obra del Señor sin saberlo. ¿Por qué? Porque al echarlo de la religión judía, de toda esa maraña religiosa y ceguera espiritual donde ellos estaban envueltos, él ahora pasaría a la plena libertad de la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Ojalá que todos aquellos que no conocen al Señor, de la misma manera, oigan la voz de Dios que está hablando ahora mismo en este momento y habla cada vez que oyen su palabra, o que vayan y escudriñen, mis amigos, la palabra de Dios para que puedan oír la voz del gran y buen y amoroso pastor, nuestro Señor Jesucristo, y puedan así entrar por la puerta al verdadero rebaño. Que Dios les bendiga y les ayude a hacerlo.